Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Y en el día de hoy vamos a continuar con el estudio del Salmo 29, donde el rey David había comenzado a hablar acerca del poder y la gloria de Dios. Y en el versículo 3 en adelante, 3 y 4 dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Aquí habla de la voz de Dios. La Biblia nos enseña que la voz de Dios es como un estruendo de muchas aguas. Por un lado, la compara de esa manera. Cuando uno se acerca a un sitio donde hay una cascada de agua, por un lado el agua es relajante, pero esa cascada es un ruido poderoso, nos muestra el poder del agua, el poder de esa caída de agua. Y aquí la voz de Jehová, que es como ese estruendo de muchas aguas, aquí dice que esa voz poderosa sobre las aguas. Una cosa que es diferente de la otra, una que la voz de Dios truena como un estruendo de muchas aguas. Y por otro lado, que está sobre las aguas. Y la Biblia nos habla de las aguas, nos enseña que habla de la muchedumbre, de la cantidad de gente. Y eso lo vemos en el Ezequiel 47, cuando habla del río de Dios, cuando dice que ese río, cuando entra las aguas y esas aguas entradas en el mar, traen sanidad a las naciones. Habla precisamente las aguas, es un simbolismo de la cantidad de las multitudes. La voz de Jehová truena, habla sobre las aguas, sobre las multitudes. Habla de diversas formas, porque hay algunos que solamente se quedan que cuando Dios habla de forma audible, que fueron pero muy pocas veces en la Biblia. Dios dejó su voz escrita en la palabra y usa a sus voceros, los voceros de Dios, o sea, los predicadores, los que enseñan la palabra de Dios son los voceros de Dios, los que son como la boca de Dios. En Jeremías dice, si entresacares, hablando de los voceros, ¿no? Porque no cualquiera puede ser vocero de Dios. Dios quisiera que todos fuéramos voceros de Él. Pero el Señor dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Habla de un proceso donde lo precioso y lo vil puede llegar a estar mezclado, pero Dios quiere que para que su voz pura y limpia se manifieste a través de una persona, que esta persona pase por ese proceso donde comienza el Espíritu Santo a quitar lo vil, las impurezas, los prejuicios, los orgullos, las soberbias, las altiveces, los intereses personales. Cuando alguien quiere ser la voz de Dios en esta tierra, prepárese para ser tratado por Dios. El apóstol Pablo estuvo 18, 19 años tratado por el Espíritu Santo.
Moisés estuvo 40 años en el desierto siendo tratado por Dios para después llamarlo, hablar la voz de Jehová delante del faraón. Sí, aquellos que quieren ser la voz de Dios, y tú que oras y le dices, Señor, que a través de mis labios se oiga tu palabra, se oiga tu voz. Entrarás en ese proceso si entresacares lo precioso de lo vil. Y es una obra que no puedes hacer tú, la hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te mostrará las vilezas de tu corazón, de tus pensamientos. Y ahí tú tendrás que decir, sí, Señor, quítalo de mi vida, arráncalo. Pero solamente tú podrás decidir si quieres o no. Porque hay quienes quieren ser la voz de Dios, pero quedarse con sus vilezas. Y el Señor dice, no. Si entresacares lo precioso de lo mío, serás como mi boca. Y la voz de Jehová dice que habla se manifiesta sobre las multitudes. Y se utilizan diferentes medios. La prédica de la palabra a través en plazas, en parques, boca a boca, a través en las iglesias, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Pero sea cual sea el método, siempre el Señor querrá utilizar a una persona. No una inteligencia artificial, no una máquina, no un ordenador, no un robot. Querrá utilizar a alguien cuyo corazón se haya humillado delante de Dios y haya dejado que su vida sea tratada por Dios. Y dice, truena el Dios de gloria, Jehová, sobre las muchas aguas. Dios quiere usar nuestras vidas para tronar, hablar con poder. Sí, hablar con poder en este mundo. Porque Dios utilizó a hombres y mujeres viles, despreciados, menospreciados. Casi todos los discípulos, o gran parte de los discípulos, eran galileos. Y los galileos eran unas personas con poca preparación, con una forma de hablar muy vulgar. Por eso eran reconocidos. A Pedro le dijeron, si tú hablas como ellos, eres galileo. Claro, hablaba como los galileos, era reconocida su forma de hablar. Dios no necesita catedráticos, Dios no necesita universitarios. No es que los menosprecia ni los desprecia. Dios lo que necesita es hombres dispuestos, mujeres dispuestas a ser la voz de Dios para hablar en este mundo, para tronar. Sí, hombres pequeñitos que tronaban con poder y, como dicen, trastornaban el mundo entero, dice en Hechos de los Apóstoles. Sí, esos hombres pequeñitos, esos hombres insignificantes, esos hombres del vulgo, esos hombres trastornaron el mundo entero, porque no eran otra cosa que la voz de Jehová en esta tierra. Creeré en los milagros, creeré en los milagros, te moverás en mí con milagros. Con estas manos sanarás al ciego,
Con esta voz calmarás el mar. Con estos pies caminarás sobre aguas. Que se cumpla hoy tu voluntad. Con mi vida llevarás el mensaje. En mi quebranto tú brillarás. En tu justicia soy completa. Yo soy tuya por la eternidad. Creeré en los milagros. Creeré en los milagros. Te moverás en mí con milagros. Mis ojos pueden ver, mi corazón despierta. Ya no puedo negar, mi duda ya se va. En Cristo permaneceré, en tu palabra creeré, en tus promesas cumplirás, y los que piden recibirán. Con nuestras vidas cambiarás naciones, los cautivos libres serán. Envíanos y conquistaremos, y cantaremos de tu victoria, y cantaremos de tu victoria. Creeré en los milagros. Creeré en los milagros. Te moverás en mí con milagros. Yo creeré que te moverás y sanarás. Yo creo en los milagros. Y continúa el rey David diciendo, recordemos que estamos en el Salmo 28, ya en el versículo 4, sigue hablando de la voz de Jehová. Y en el versículo 4 dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. La voz de Jehová con potencia. No está hablando de la potencia que podemos estar acostumbrados nosotros a conocer, que es que se sube el volumen a tope. El power que le decimos en algunos sitios se le dice al potenciómetro. Power, potenciómetro, de cualquiera de esos aparatitos donde le subimos el volumen al por ejemplo, bueno, ahora se hace con el mando, ¿no? Pero si no, se hace con un potenciómetro a perilla o deslizable, o si no, se sube el volumen. No, está hablando de otra potencia, la que viene con autoridad, porque la voz de Dios es una voz que viene con autoridad irrefutable. La voz de Dios tiene autoridad, por eso Dios trata con sus siervos de tal manera que cuando son la boca de Dios, hablan con la autoridad de parte de Dios. No puede alguien hablar con autoridad
si primero no se sujeta a la autoridad. No puede hablar alguien con autoridad de parte de Dios y que su voz sea escuchada con autoridad si no vive bajo la autoridad dada por Dios. Y vayamos a un ejemplo, porque hay cosas que se perciben y se disciernen espiritualmente. Y vamos a un ejemplo, nada más ni nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Él enseñaba cosas y la gente que lo escuchaba decía, este habla como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Y quizás no estaban discutiendo el contenido de lo que hablaban, porque hay gente que puede hablar muy bien y pueden hablar el contenido, ser teológicamente correcto, pero no tienen autoridad. La autoridad de no haber vivido, de no haber sido tratado. Jesucristo, como Él vivía en obediencia a Dios, Él hablaba con esa autoridad de parte de Dios. Sin la obediencia a Dios, sin la obediencia a las autoridades de Dios, no esperes hablar con autoridad de parte de Dios. Sin haber sido tratado por Dios, no esperes el respaldo de Dios. Esa autoridad habla del respaldo de Dios a cada uno. Había unos que vieron al apóstol Pablo echar fuera demonios y fueron a querer imitar y dijeron, te echamos fuera en el nombre del Jesucristo que predica Pablo. Y los demonios, que a veces tienen esa capacidad para hablar a través de las personas, les dijeron, a Jesucristo lo conocemos, a Pablo también, pero ¿y ustedes quiénes son? No tenían respaldo de parte de Dios para hablar con la autoridad que Dios daba. Por eso el Señor dijo a los discípulos, les dijo, y recibiréis poder. Estamos hablando de esa potencia. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos la multitud de muchas aguas. Y el poder y la potencia de Dios, la autoridad y la potencia de Dios manifestada por el Espíritu Santo a través de los discípulos. Voz de Jehová con potencia. Sí, mi hermano, pidámosle cada día que nuestra boca hable con la potencia del cielo. Que nuestra boca hable las maravillas de nuestro Dios con potencia, con respaldo de lo alto, de manera que impacten esas multitudes, aunque esas multitudes sean uno solo. Pero por uno comienza. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Cuando hay alguien lleno del Espíritu de Dios, con un corazón humilde y quebrantado, y habla de parte de Dios, habla de parte de Dios,
la voz de Jehová se escucha y se manifiesta la gloria. Cuando fueron a apresar a Jesucristo, preguntaron por él en el huerto de Getsemaní y él dijo, yo soy. Y ahí se manifestó la gloria de tal manera que todos cayeron en tierra, porque se manifestó la gloria del gran yo soy. Cuando hablamos de esa manera, se escucha la voz de Jehová. Se escucha la voz de Jehová y se manifiesta la gloria de Dios. Voz de Dios. Y Dios quiere hacer de su pueblo un pueblo de voceros que manifiesten la gloria de Dios con su testimonio primero y con su voz, con sus labios. Voz de Dios atrae la gloria